Mi nombre es Guadalupe, y la primera vez que mi suegra me humilló, lo hizo frente a todos, como si yo no valiera nada. Pero lo peor no fue lo que dijo, fue lo que José Luis hizo después. Esta historia no es únicamente mía, también es de una familia donde aprendí que el amor a veces no llega para salvarte, sino para destruirte. Yo entré a trabajar a esa casa como empleada doméstica. Necesitaba trabajo, no tenía muchas opciones. Y cuando me dijeron que era una casa tranquila, lo creí. Pero desde el primer día sentí algo raro. El ambiente era pesado, como si las paredes guardaran secretos. José Luis y su esposa no eran una pareja feliz. Eso se notaba, sin que dijeran una sola palabra, pero casi siempre sí lo decían, con gritos, con insultos, con silencios que dolían más que cualquier palabra. Yo trataba de no escuchar, pero era imposible. Había días en los que ella le reclamaba todo, y él simplemente se quedaba callado, mirando al suelo, como si ya estuviera cansado de pelear. Y yo solo limpiaba como si no existiera. Pero si alguien dominaba esa casa, era doña Carolina, su madre. Ella no vivía ahí, pero iba casi todos los días. Y cada vez que llegaba, todo cambiaba. El ambiente se volvía más tenso, más incómodo, más cruel. Desde el primer momento me hizo sentir menos. ¿Así limpias tú? Más rápido, que no te pago para que estés soñando, muchacha inútil, me decía. Al principio pensé que era normal, que así trataba a todos, pero no, solo era conmigo. Y en medio de todo eso, empezó a pasar algo que nunca planeé. José Luis comenzó a mirarme diferente. No era una mirada cualquiera, era como si me viera de verdad. Y eso me confundía, porque yo sabía perfectamente quién era yo en esa casa, la que limpia, la que recoge, la que no debía sentir nada. Pasaron los meses y esas miradas se volvieron más constantes. Luego llegaron las palabras, cortas pero diferentes. Gracias, Guadalupe. No tienes que hacer todo sola. Descansa un poco. Nadie nunca me había hablado así en ese lugar, y sin darme cuenta empecé a esperar esos momentos, hasta que un día su esposa se fue, después de una discusión más fuerte que las otras. Simplemente se fue. La casa quedó en silencio, pero no era un silencio tranquilo, era un silencio peligroso, porque ahora ya no había nadie entre nosotros. José Luis empezó a acercarse más. Ya no eran solo palabras, era su forma de mirarme, de buscarme con la mirada, de quedarse cerca sin decir nada. Y yo ya no podía negar lo que sentía, pero también sabía que eso no podía terminar bien. Y entonces, doña Carolina empezó a observar más de lo normal. Ya no eran solo críticas, ahora eran miradas largas, silencios incómodos, preguntas disfrazadas como ¿y tú por qué estás tanto tiempo aquí? ¿No tienes casa o qué? Había algo en su tono que me hacía sentir descubierta, hasta que un día me llamó a solas. Su voz era tranquila, pero su mirada no. Guadalupe, mírame bien. Yo levanté la mirada con miedo. Aquí cada quien tiene su lugar. Y tú, no se te olvide cuál es el tuyo. Sentí un nudo en la garganta. No dije nada, pero ella se acercó más y bajó la voz. Porque si se te ocurre cruzar esa línea, yo misma te voy a poner en tu lugar. Ese día quise irme, renunciar, salir de ahí, pero no pude, porque ya no era solo el trabajo, era él, y aunque trataba de evitarlo, cada vez era más difícil. Días después, todo empeoró. Doña Carolina empezó a hacer comentarios, pero ya no solo cuando estábamos a solas. Ahora lo hacía frente a él. Hay gente que se confunde, cree que puede aspirar a más de lo que le toca. Yo bajaba la mirada, sentía la cara arder, y José Luis no decía nada, hasta que una tarde todo se salió de control. Yo estaba en la cocina, cuando escuché su voz detrás de mí. Guadalupe, volteé y estaba demasiado cerca, más de lo normal.
Por un segundo el mundo se quedó en silencio y entonces pasó. Pero no estábamos solos, pero no estábamos solos, porque alguien más estaba viendo todo. Y esa mirada no era de sorpresa, era de odio. Doña Carolina no dijo nada al principio, solo se quedó ahí, mirándonos, como si en ese momento todo lo que sospechaba se hubiera confirmado. José Luis soltó mi mano, pero ya era tarde. Así que esto era. Su voz salió baja, pero cargada de veneno. Sentí que el aire me faltaba. Mamá, dijo él, intentando calmarla, pero ella lo interrumpió levantando la mano. No hables. Nunca la había visto así. No estaba gritando, y eso era lo peor. Se acercó a mí lentamente, sin dejar de mirarme. ¿Tú? Solo dijo eso, pero en esa palabra había desprecio, rabia, humillación. Yo confié en dejarte entrar a esta casa. Tragué saliva. ¿Y así me lo pagas? Intenté hablar, pero me dijo, cállate. Esta vez sí gritó, y ese grito retumbó en toda la casa. José Luis se interpuso. Ya basta, mamá. Pero ella lo miró, como si él también la hubiera traicionado. ¿La vas a defender? Dijo. Silencio. Un silencio incómodo, pesado, que lo cambió todo. Y entonces él dio un paso al frente. Sí, esa palabra fue suficiente. Doña Carolina retrocedió, como si le hubieran dado una bofetada. No puedo creerlo, dijo. Negaba con la cabeza. Después de todo lo que hicimos por ti, después de todo lo que tienes, dijo. ¿Lo que tengo? Su voz cambió. ¿Te refieres a una vida donde me engañaban? ¿Donde todo era una mentira? Doña Carolina se quedó en silencio. ¿O prefieres que siga fingiendo que nada pasó? El ambiente se volvió insoportable. Yo estaba ahí, sin saber si quedarme o salir corriendo. Y entonces, doña Carolina dijo algo que me heló la sangre. Eso es tu culpa. ¿Se refiere a mí? Desde que llegaste, todo se vino abajo. Sentí un nudo en el pecho. Yo no causé nada, dije con la voz temblando. Claro que sí. Se acercó más. Mujeres como tú destruyen familias. Ahí, algo dentro de mí se rompió otra vez, pero esta vez no me quedé callada. Su familia ya estaba rota. Silencio total. José Luis me miró sorprendido. Yo no rompí nada. Yo llegué cuando todo ya estaba roto, cuando todo estaba destruido. Doña Carolina se quedó congelada. No esperaba que le respondiera. José Luis tomó aire y entonces lo dijo todo. Se acabó. Nos miró a las dos, pero su decisión ya estaba tomada. No voy a seguir aquí. Doña Carolina abrió los ojos. ¿Qué estás diciendo? Y entonces vino lo más fuerte. Me voy. El silencio fue absoluto. ¿A dónde? Preguntó ella. José Luis me miró y después volvió a verla. Con ella. Sentí que el mundo se detuvo. ¿Estás loco? Dijo doña Carolina. No, respondió él con calma. Estoy cansado. Y entonces soltó lo que cambió todo. No quiero casa, no quiero dinero, no quiero las herencias. Prefiero irme y empezar de cero. Por ella, gritó doña Carolina. Y él, sin dudar, respondió, por mí. Ese día nos fuimos, sin maletas grandes, sin despedidas, sin nada. Yo tenía miedo, mucho miedo, pero también por primera vez sentí algo diferente, paz. Pasaron los meses y aunque muchos pensaban que nos iba a ir mal, no fue así. José Luis volvió a ejercer como abogado. Su nombre seguía teniendo peso y poco a poco empezamos a levantarnos, no con lujos, pero sí con tranquilidad. Pero allá atrás, la historia no terminó bien. Doña Carolina se quedó sola. La esposa desapareció de sus vidas.
La verdad salió y ya no pudo ocultarse. La gente dejó de visitarla. Las reuniones se acabaron. El orgullo se convirtió en silencio. Dicen que con el tiempo su carácter se volvió más duro, más frío, más triste, y aquella mujer que controlaba todo terminó sin nadie. A veces pienso en ella y me pregunto si todo hubiera sido diferente, si hubiera elegido amar en lugar de discutir, porque al final no fuimos nosotros los que perdimos más, fue ella, porque José Luis no tomó esa decisión de un día para otro. No fue por mí, no fue por impulso, fue porque ya no podía seguir viviendo en una mentira. Durante años sospechó, mensajes que se borraban, llamadas escondidas, ausencias que no tenían explicación. Al principio dudó de sí mismo, pensó que estaba exagerando, que tal vez todo estaba en su cabeza, pero un día lo confirmó todo. Encontró fotos, videos, conversaciones completas, pruebas que no dejaban lugar a dudas. Su esposa no solo le había sido infiel, lo había sido durante mucho tiempo. Y no solo eso, tenía otra vida, un hombre, un hijo, una historia completa que él nunca conoció. Ese fue el verdadero motivo de las discusiones, el verdadero motivo de su cansancio, el verdadero motivo de su decisión. Porque cuando alguien rompe tu confianza así, ya no hay nada que salvar. Y aunque muchos pensaron que yo fui la causa, la verdad es que yo solo llegué cuando ya todo estaba destruido. Y si llegaste hasta aquí, de verdad gracias por escuchar esta historia, porque no es fácil contar algo así, y mucho menos vivirlo. Si tú tienes una historia, una experiencia, algo que te haya marcado, puedes enviármela, porque aquí tu historia también puede ser escuchada. Y quién sabe, tal vez la próxima historia sea la tuya. Suscríbete, pero no solo por apoyar, hazlo porque cada historia que subo está hecha para atraparte desde el primer minuto. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo que viene, porque las próximas historias vienen aún más intensas. Déjame tu like, porque eso ayuda mucho a que este canal crezca y a que más personas puedan encontrar estas historias. Y compártelo, porque nunca sabes quién puede sentirse identificado con algo así. Y recuerda, Betty contigo en Cuando la familia falla. Nos vemos en el próximo video, en la próxima historia.